Buenas, de nuevo, crack bursátil. Debes escuchar estas palabras de Robert Kiyosaki. La fecha de hoy es una fecha importante, y la razón por la que es importante es que justo ayer en Davos, Suiza, el FMI se puso de pie y dijo que la economía mundial se está enfrentando a los peores vientos en contra desde la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que podrían ser malas noticias, pero dependiendo de cómo lo mires, podría ser una muy buena noticia. Esto se trata del entorno macro, como yo lo veo, y creo que la lectura de la mayoría de la gente probablemente sea incorrecta en este momento. Voy a llevarlos a través de una lección de historia hoy, porque estoy preocupado. Así que, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es un periodo fascinante porque, como en la pandemia, el mundo entero había estado básicamente atrapado en casa o en los campos de batalla. Todos regresaron. No había suministro de productos básicos ni bienes. Las cadenas de suministro globales se rompieron y todos regresaron y comenzaron a consumir de nuevo. Y adivinen qué, la inflación subió al 13% o algo así. Quizás fue más aún. Y ese periodo fue fascinante porque las tasas de interés subieron y lo primero que sucedió fue que la economía volvió directamente a la recesión y la inflación se volvió negativa, porque fue un endurecimiento masivo de las condiciones monetarias. Elevó el costo de los bienes para las personas y no aumentó sus salarios lo suficiente. Las personas no pudieron obtener los bienes que querían, exactamente como ocurre ahora, y todo se derrumbó, así que volvimos a la recesión. Y luego, finalmente, llegaron tiempos mejores. Volveré a las décadas de 1940 y 1950, porque creo que hay un paralelismo realmente importante que la mayoría de la gente malinterpreta. La siguiente vez que vimos algo remotamente como esto fue en 1974. Mucha gente te dirá, es la década de 1970 otra vez. Inflación, inflación. Bueno, el episodio de inflación que tuvimos a fines de la década de 1970 fue impulsado por la demografía. Los baby boomers ingresaron a la fuerza laboral todos al mismo tiempo. Fue el impacto de demanda más grande que el mundo jamás había visto. Y tuvimos un shock de suministro de esta crisis petrolera por el embargo de petróleo árabe. Eso no se está repitiendo ahora. Lo más similar a la situación actual fue en 1974. En 1974 fue el embargo de petróleo árabe. El precio del petróleo se triplicó, las tasas de interés subieron, la inflación se disparó y el efecto inmediato fue que la economía se fue por el retrete. Todo estalló, el mercado de valores cayó un 50% y la encuesta del Instituto de Gestión de Abastecimiento es una buena guía para el ciclo económico. Cada vez que cruza por debajo de 50 sugiere que la economía se está debilitando. Una recesión ocurre alrededor de 47, pero llegó a 30, que fue lo más bajo en toda la historia. Y sucedió en un espacio de 4 meses basado exactamente en el mismo tipo de configuración que tenemos ahora. Lo que digo es que los años 70 están bastante cerca ahora, pero la inflación cayó en 1974 después de todo y la gente todavía pensaba que la inflación iba a continuar para siempre. No lo hizo y tampoco lo hizo en la década de 1940. Entonces el siguiente fue 1984. Vimos un problema donde en el comercio mundial había una gran cantidad de disputas comerciales. El dólar era bastante fuerte como lo es ahora. Las tasas de interés estaban subiendo y la inflación era alta. Y todo el mundo temía mirar hacia atrás y decir, no queremos volver a principios de los 80 de nuevo. La inflación, inflación. Así que Volcker estaba ajustando demasiado las tasas y la economía colapsó. No entró en recesión porque la Fed rápidamente comenzó a recortar las tasas. Pero el dólar subió mucho más y creó muchos más problemas. Nosotros terminamos con el acuerdo de Plaza en 1985, cuando todos tenían que impedir que el dólar destruyese la economía global. Así que la siguiente vez que vimos algo similar fue en 2008. Si recuerdan, el precio del petróleo estaba en $147. La inflación era del 6%. La Fed había estado recortando eso porque la economía estaba implosionando. En 2018 exactamente igual. Los precios del petróleo altos, inflación alta, la Fed estaba subiendo las tasas tratando de ajustar la hoja de balance. Lo que sucedió es que la economía se recuperó muy rápido de nuevo. Está
está bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este fenómeno sigue sucediendo? Todos extrapolan la inflación fuera para siempre. Lo que realmente sucede es que el consumo cae porque hemos endurecido las condiciones monetarias. Por lo tanto, endurecer las condiciones monetarias a la gente ordinaria significa que el costo de su hipoteca ha subido al ritmo más rápido de la historia. Durante un periodo de un año, las tasas hipotecarias nunca han aumentado tan rápido, así que cualquier dinero que hayas pedido prestado de repente se ha vuelto mucho más caro. Sus salarios no han subido y el costo de servicios básicos como la comida sí, lo que hace que seas más pobre, por lo que no puedes consumir tanto y comienzas a no consumir otras cosas. Las personas sobredimensionan la vivienda porque se apresuraron a comprar vivienda en 2020 y 2021 y las tasas han subido para ellos. También solo el aumento en cosas como el costo del petróleo ha significado que usted sabe los precios de la gasolina y todas estas cosas. Y luego el aumento del dólar, que es un endurecimiento monetario. Todas estas cosas juntas sugerirían que el Instituto de Abastecimiento está volviendo a 30, que es como estaba en 1974, que fue una terrorífica caída, y sugiere que, si no tenemos cuidado, podríamos tener una recesión muy aguda y desagradable, lo que significa una especie de recesión negativa del PIB del 5%. Puede quedarse corto dependiendo de lo que haga la Fed, lo veremos ahora después. Así que tenemos la configuración que hemos visto muchas veces en el pasado. Tenemos los indicadores prospectivos. Esta presión monetaria sugiere que el verdadero dolor está en camino y la evidencia anecdótica es que estamos viendo a todas las empresas de tecnología que eran a prueba de balas que están despidiendo personal y dando malas advertencias en sus ganancias, porque no todos pueden aumentar los precios lo suficiente, por lo que sus márgenes están cayendo y la gente se ha excedido. Amazon dijo, hemos contratado a demasiadas personas. Amazon es uno de los empleadores más grandes de los Estados Unidos, así que esto no es bueno. Pero la respuesta a precios más altos son precios más altos. Y eso es lo que está ocurriendo. Y todos están mirando a su alrededor y ellos mismos están diciendo, bueno, ¿qué se va a romper? Va a fallar cuando sucedan cosas como esta. El mercado baja, algo se va a romper, ¿sabes? Estamos buscando qué banco es o qué fondo de cobertura es, pero la respuesta real es la economía. La economía acaba de colapsar. La Fed va a tener que pivotar. Lo que dijo el FMI ayer en Davos, y es totalmente cierto, es que las condiciones monetarias que hemos impuesto a las empresas y a las personas son las mayores restricciones de toda la historia. También tenemos a China desacelerándose muy rápido por los bloqueos, pero también han estado en recesión, y Europa con una guerra y teniendo que lidiar con esta transición energética, por lo que no tenemos crecimiento global aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grave es esto? Hablemos de algunos escenarios. Cuando la gente usa la palabra recesión, dicen que significa 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esa es la definición técnica de una recesión. Para ti y para mí, creo que significa una pérdida de empleos y una pérdida de tu patrimonio neto, porque es la caída de los precios de los activos lo que viene con una recesión. ¿Cuál es la posibilidad de deslizarse hacia una depresión? La depresión sugeriría que es un periodo mucho más prolongado. No creo que eso pueda darse en este momento, pero no puedo decirlo con certeza. Estoy hablando de probabilidades. La razón es que hay una pieza mágica en el balance de la Fed. El balance de la Fed disfraza todas las cosas malas, porque lo que hace es que cuando imprimen dinero, reduce el poder adquisitivo del dólar, y la mayoría de los bancos centrales lo hacen al mismo tiempo. Y la gente siempre piensa que va a ser la inflación lo que conduce a algo mucho más pernicioso y malvado, que es la devaluación de la moneda. Y lo que eso hace es que se manifiesta como todos estos activos espantosos. Acciones, inmuebles, oro, cripto, subieron mucho, pero todo lo que hacen es reflejar la devaluación de la moneda fiduciaria en sí misma, de modo que ópticamente puede cambiar todo porque de repente todas estas cosas suben, todos se sienten bien y cambia el resultado.
La gente todavía está peor en general, pero es un truco. Y creo que ese truco se jugará de nuevo muy pronto. Esta vez creo que el truco se jugará de una manera diferente, la cual fue otro genio de la lámpara en 2020. Lo que los europeos están haciendo ahora, algunos estados en los Estados Unidos lo están haciendo también. Japón lo está haciendo, India lo está haciendo, que son pagos de transferencia directa a individuales. Cuando escuché hablar de eso a Raúl, pensé que se pasaba al lado oscuro, teoría monetaria moderna, renta básica universal y todas esas cosas que son demasiado marxistas, pero también está mirando desde el lado humanitario. Independientemente de cuáles sean nuestros puntos de vista políticos o económicos, esto es lo que va a suceder. Así que tenemos que juzgarlo con esa lente, no como nos gustaría que fuera, pero esto sucederá y hay altas probabilidades de que ocurra. Yo veo las oficinas vacías porque la gente no va a volver a trabajar. Quiero decir, esta no es una recesión común, ya sabes. Apple dice que no van a volver a trabajar. Mira todos esos edificios de oficinas vacíos y sabes que los bienes raíces residenciales dependen de los trabajos. ¿Sabes lo que eso significa? Una recesión significa pérdida de puestos de trabajo. Amazon está despidiendo empleados. ¿Qué sucede con los bienes raíces donde quiera que tenga una oficina Amazon? Esto será un efecto dominó. Por eso digo que uno de los anuncios más grandes que escuché fue que el FMI dice que el mundo se enfrenta a uno de los mayores desafíos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa que ellos no mencionaron fue la degradación de la moneda. Aquí hay un centavo, es cobre, y en 1964 estaba mirando las monedas de 25 centavos y artículos del mismo color. ¿Sabes a qué me refiero? Es el mismo color. Así que básicamente en 1964, 10, 25 y 50 centavos se convirtieron en cobre. Y eso es de lo que estaba hablando. Y creo que estamos pagando el precio por ello. Estoy muy contento de que hayas comenzado con la historia, porque la macroeconomía es historia, tienes que mirar hacia atrás en el tiempo, y siempre la gente hizo esto. Primero fueron los chinos, imprimieron papel moneda y el imperio chino colapsó, y luego los romanos hicieron lo mismo, degradaron la moneda y el imperio romano colapsó. Estamos viendo el final del imperio estadounidense. Creo que va a suceder a una velocidad impactante, así que en 1974 pasamos de que todo se veía bien a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial en solo 4 meses. Creo que será similar debido a la velocidad del ajuste monetario y la velocidad de la subida de precios. Así que creo que vamos a tener unos meses muy feos, tanto económicamente como para los mercados. La pregunta es, ¿qué viene después? Y ese es el punto clave. Si entra en juego mi escenario base, que es que la Fed pivote, ellos dejarán de aumentar las tasas. Ya comenzaron a sugerir que tal vez hagamos una pausa en septiembre. Creo que en agosto será la última subida, y después de eso dirán, bueno, solo vamos a observar. Y nosotros veremos que la economía comienza a irse por el retrete, y ellos pensarán, vale, tampoco vamos a hacer nada ahora. Por lo que no van a comenzar a reducir el balance de la Fed y antes de que te des cuenta vamos a estar hablando de recortes de tasas de interés, pero no tenemos muchas tasas que recortar, ya sabes, las tasas no están en ningún lugar y el resultado es que van a tener que volver a imprimir dinero. El mercado de crédito ya está comenzando a secarse. Eso suele ser un indicador de que el mercado inmobiliario se está volcando. Y todos sabemos cuál es el problema aquí.